radio.caput.com.ar. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Y aquí estamos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro de Mundo en Clave. Mundo en Clave, nos quedan unos pocos programas antes de fin de año en los que, vamos a profundizar como siempre, o en un país, o en una región, o en algún conflicto, durante una hora, en este programa que se transmite por Radio Caput, que luego se retransmite por la 90.7, la radio pública de Marcos Paz, y luego se transmite también por RPD Radio, la 97.5 de Oberá Misiones, y tiene otras transmisiones más. Ahí estamos, tratando de desparramar nuestras voces por diferentes lugares, y va a ser transmitido también por Radio Pista Urbana, una radio musical, pero con mucho contenido cultural también. Lali Grumeri está en los controles, y mi compañero Larry Levy al lado mío. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos, y hoy no vamos a tratar, Larry, ni un país, sino muchos. No vamos a tratar un conflicto, sino conflictos de muchos países, o consecuencias de muchos países, y no es una región tampoco, porque está desperdigado por el mundo entero. A ver, vamos con un poquito de música a ver si logran detectar de qué se trata esto. Los verdes, los rojos, la luca, la lana, la guita, el billete, el huevo, el cacao, la moni, las tejas, la pasta, la harina, las pelas, el pisto, las lapas, los palos, los villilos, tucanes, los reales, el billullo, los papeles, el peculio, el metálico, la chapa, el caudal, la fortuna, los fondos, la misiadura, el efectivo, la mosca. Ya sabemos que están hablando de algo de dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero, Hugo? Ahí te voy a decir un dato curioso. ¿Quién canta? A ver. Se llama Adrián Goizueta. Por ahí, si te lo digo así, decís, ¿quién es Adrián Goizueta? Bueno, es un argentino, vive en el exterior, vive en México, pero ¿quién era su papá? Oscar Casco. Ay, mira vos, Oscar el Casco famoso era su padre, sí, actor sí. de radionovelas. Exactamente. Y si están limpios, ya se acabaron los dracmas, las rupias, la libra, los marcos, los yenis. Excelente. Bueno, aquí estamos, ¿no? Así que algo relacionado con el dinero vamos a hablar, pero mejor que nos cuente Larry. Y después... El invitado. Y después el invitado. Bueno, les cuento a los dos, ¿no? Al invitado también, y a vos, Hugo, y a Lali también ahí detrás de los controles. La evolución de la sociedad trae consigo cambios significativos en el comportamiento de los individuos, en la forma de relacionarnos y en el intercambio entre seres humanos con el entorno, con la forma de producir, y sin dudas trae evolución y sofisticación en la forma de pensar y de abordar la realidad. Las formas de organización social y laboral fueron transformándose a lo largo de la historia y su ritmo se aceleró en los últimos 100 o 200 años a la par de la evolución exponencial de la tecnología. Todo aquello que constituye el acervo histórico, social y político de la humanidad mutó a una velocidad impensada, casi con el mismo ritmo que el avance científico. Sin embargo, hay aristas
que no cambiaron con el paso del tiempo y podríamos calificarlas como un certificado de pobreza intelectual que genera un franco divorcio entre la acción, el pensamiento y la organización de los vínculos. Las relaciones de poder entre las diferentes civilizaciones o grupos humanos siguen teniendo como base la dominación y el sometimiento del otro, de esa construcción de otredad inferior y destinada a ser sometida. Este momento parece ser el de esa otredad exacerbada que lleva a un grupo minoritario a erigirse en dominador, usando como arma la acumulación de dinero y recursos para someter a las grandes mayorías productoras de esas riquezas, prescindiendo de la fuerza física y utilizando la tecnología para llevar a cabo la alquimia de un poder imbatible. Ese grupo minoritario ya casi no necesita del cañón ni de la bayoneta, porque para doblegarlas ahoga a las mayorías en las aguas de la pobreza. Guaridas fiscales, fuga de capitales y lavado de activos, ese es el tema hoy. Los papeles, el peculio, el metálico, la... Bien, bueno, antes de presentarlo cuento una historia, porque hace como 7, 8 años atrás aproximadamente, probablemente haya tenido que ver con los Panama Papers o con algún otro episodio. Quería hacer una nota con alguien serio que conociera el tema y llamé a uno de los tipos que más conocen sobre estos temas, que se llama Jorge Gallero. Y Jorge Gallero me dijo: mira, estoy muy ocupado escribiendo, pero te quiero recomendar a una persona que me parece que sabe muchísimo, podés confiar totalmente en él, es uno de mis discípulos. Y te engañó. Y me recomendó a Juan Valerdi, que lo primero que hizo cuando empezamos a hablar fue corregirme, porque yo le hablé de los paraísos fiscales y él me dijo: perdóname, empecemos por aclarar, no son paraísos, son guaridas. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer hablar con ustedes. Y sí, Jorge Gallero es mi amigo, mi mentor profesional y mi guía en todo el tema fiscal, el tema de antievasión, el tema de las guaridas fiscales, y hemos trabajado mucho juntos. ¿Cómo te fuiste metiendo en esto, Juan, en la investigación de lo que tiene que ver con las guaridas, con la fuga de guita? Empecé a trabajar con Jorge Gallero en el 94, más o menos, en temas de ver cómo le iba a pegar el pacto fiscal del menemismo a las cuentas de la provincia de Buenos Aires. Entonces empecé a explotar bases de datos y a hacer de interfase entre los informáticos y los economistas, y me gustó eso. Y me fui metiendo mucho en el tema de lucha contra la evasión, cálculo de impactos fiscales de distintas medidas y demás. Después muté con el tiempo en lucha contra el lavado de dinero, y terminé en la UIF, laburando en la unidad antilavado con Pepe Sbatella. En el medio pasé por el Banco Central y el Banco Nación con Mercedes Marco del Pont. Y finalmente, cuando estallan los Panama Papers, yo ya me había metido fuerte en el tema de las guaridas fiscales, pero no tanto por lo internacional, sino para diferenciarlo de la, entre comillas, fuga hacia el interior de la Argentina, que tiene que ver con la economía no observada, informal, subterránea, ilegal, y que es una fuga que tiene sus bondades, más allá de que tiene algunas cuestiones que discutir, ¿no? Juan, yo te quiero preguntar algo. Este programa en general lo que toma es la universalización, de algún modo, de estos conflictos, anomalías. No nos dedicamos a la Argentina específicamente, pero es bueno tenerlo como base, porque la Argentina es un poco como el colador de todo esto. Pero yo, leyendo un trabajo tuyo, empiezo a mirar, y también Alemania, y también Europa, y también los países que admiramos, lo digo entre comillas, también hay economía informal, fuga de divisa, evasión de impuestos, elusión de impuestos, porque bajo la órbita de la palabra elusión se encuentra mucho de la fuga de dinero o del no pago de impuestos. Digo, este fenómeno universal es la sofisticación de la apropiación del trabajo del otro, porque finalmente lo que sucede es que grupos económicos, hoy ya sin pasaporte, ¿no? Ya hoy no los podemos identificar con un pasaporte. No podemos hablar de imperialismo yanqui, como hablábamos en los 70, porque esos capitales, esos fondos de inversión están por todo el mundo, pasean por todo el mundo sin necesidad de pasaporte.
¿Es un fenómeno mundial esto de la fuga de capitales, lavado de dinero y la búsqueda de guaridas fiscales para acumular? Siempre fue un fenómeno internacional, mundial, completo. Lo que ha cambiado en las últimas 2 o 3 décadas aproximadamente es que antes la fuga de capitales era del hemisferio sur hacia algunos países del hemisferio norte que facilitaban el lavado de dinero en sus países, específicamente Estados Unidos e Inglaterra, especialmente en Wall Street y Londres, pero en las últimas décadas se corrió el Ecuador hasta el Polo Norte y es en todo el mundo. No hay más hemisferio sur y hemisferio norte respecto de lo que es la evasión, la elusión, la fuga de capitales. Ahora, una aclaración importante respecto a lo que vos dijiste. En el mundo también hace muchas décadas, pero especialmente en las últimas, por las cuestiones de que se ha intensificado la financiarización, se ha destruido mucho los sistemas productivos de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica y de África, y ha ocurrido una separación entre el sistema formal, tradicional, con leyes laborales, con leyes incluso tributarias, de antilavado y demás, y el sistema informal. Ahora, no todo lo informal tiene que ver con la evasión de las grandes multinacionales, que por cierto mueven mucha guita, pero la informalidad y la economía subterránea mezcla hoy a las multinacionales con la supervivencia de gente que ha encontrado ahí una forma de funcionar, o porque la escupió el sistema, o porque en realidad ya empezó trabajando ahí y les va muy bien. No todos los que están ahí están en la miseria o sobreviviendo. Eso ha generado 2 mundos paralelos, pero ese mundo, como ya está flexibilizado y es muy rápido de reflejos, va creciendo más rápido que el mundo formal. Esto está generando una tensión muy grande entre los tipos que vienen a dinamitar el Estado, como Milei y otros en el mundo, y los que están tratando de rescatarlo porque no tienen cómo financiarlo, porque como la economía informal, subterránea y ilegal va creciendo en proporción a la otra, cada vez el Estado le cuesta menos recaudar, le cuesta más recaudar. Ahora, antes tenías, no sé, Luxemburgo, Suiza, muchos argentinos que mandaban a Uruguay, tenías determinados países, unos pocos, ¿no? Panamá, por ejemplo, pero ahora son muchísimos ya esas islas, esos lugares diminutos donde lo único que tienen son movimientos contables. ¿Por qué es que aparecen? ¿Dan alguna ventaja al tipo que quiere esconder el dinero? Mira, en rigor empezaron a florecer cuando empezó a subir la presión tributaria de los países porque empezaron a armar el estado de bienestar y lo tenían que financiar. Las empresas estaban dispuestas a financiarlo porque se venía el peligro del comunismo y a medida que se fueron dando cuenta que el comunismo ya no era tan peligroso en los 70 y cuando se derrumbó el comunismo, las empresas dijeron yo no quiero pagar más. Lo mismo los ricos, obviamente. Existieron siempre muchos, lo que pasa es que estaban especializados. De hecho, yo tengo un libro ahí en mi casa que conseguí con mucha dificultad usado, francés, que es como si fuera el menú de los paraísos fiscales, de las guaridas fiscales. Ajá. Le digo paraíso en este caso porque se llama Guía de los Paraísos Fiscales. Ajá. Y paraíso le dicen ellos, los que lo ofrecen, porque salí del infierno de los que te cobran impuestos y vení acá que estamos en el paraíso. Eso, en los últimos tiempos, parecía que hay más, pero en realidad son más evidentes por las filtraciones, por la prensa y demás. ¿Qué está pasando? Wall Street y Londres ya no necesitan intermediarios contables. Primero que ya les importa un carajo lo que digan los gobiernos de ustedes están llevando la plata que se fuga de acá o de Europa o de donde sea, pues no se fuga solo de acá. Y segundo, que desde el punto de vista de lo digital, lo tecnológico, ha facilitado tanto las operaciones y el perder el rastro, que para eso eran las guaridas fiscales, que ya no se necesita más el intermediario, Panamá, etcétera. Vos sabés que se me vino a la memoria, ¿se acuerdan de 2001, la crisis y los camiones de Prosegur yendo para sí. Iguazú, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que iban por la Mesopotamia, no sé, 20 camiones de Prosegur que fugaban guita, digamos, física hacia Paraguay, creo yo, Brasil, no lo sé. Pero bueno, se me viene a la mente que ahora con un apretar botones en una computadora ya está, no necesitas el dinero físico. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Hay un fenómeno interesante que seguramente alguna vez habrás escuchado a Rocco Carbone, especialista en mafias. El dinero de la mafia, ¿sí? El dinero de la droga, el dinero de todos los ilícitos, hoy encuentran, lo digo entre comillas, ese paraíso fiscal
con una naturalidad extraordinaria, porque cuando decimos que la DEA quiere perseguir a la droga, en realidad lo que quiere es administrar el dinero de la droga. Le importa 3 cuernos si la gente se droga o no, si no quiere administrar ese dinero. Lo mismo pasa con una serie de ilícitos. Entonces, me parece que hay una facilitación del sistema con respecto a esto que queremos hablar, de la evasión, del tráfico de dinero, del lavado de dinero. Me parece que el sistema mismo está haciendo crisis, haciendo crisis desde el punto de vista de los tipos honestos que queremos que todo el mundo pague impuestos, cuanto menos mejor, pero para financiar el Estado. ¿Es así? ¿La mafia es parte de este sistema? Bueno, primero lo que comentaste al principio es así, o sea, lo físico, oro, dólares físicos, siempre fue una parte minúscula, digamos, de todo esto, por la logística y por los problemas que implica. Hoy, con el mundo digital, se mueven infinito más movimientos financieros en las computadoras que en el mundo físico. Segundo, la DEA fue creada y está bajo la órbita del Departamento del Tesoro. Eso quiere decir que la DEA lo único que hace es mover y administrar los flujos de guita que genera la droga para que no se le vayan afuera del principal país consumidor del mundo. Entonces la DEA fue creada para eso, para administrar y organicémonos muchachos, digamos, para que no se vaya los flujos financieros. De hecho, de $100 que se venden de cocaína en la calle en Estados Unidos, $3 llegan a Colombia, al productor, digamos. En el medio queda todo lo de la intermediación final y los contrabandos y demás. Ahora, ¿está haciendo crisis esto? No, no está haciendo crisis. En realidad, el lavado siempre fue administrado también por Wall Street y por Londres. Londres vive de eso desde hace muchas décadas, cuando dejó de ser una potencia mundial, cuando se agotó en la Segunda Guerra, y Wall Street está necesitando cada vez más, porque desde el punto de vista industrial ha sido desplazada por China, y ya desde el punto de vista tecnológico y de ciencia también está en proceso de eso. Entonces necesita dar un manotazo de lo financiero cuanto más mejor, y por eso también se quiere sacar de encima a los intermediarios pesados, lentos e ineficientes como Panamá, Islas Caimán y demás, y también sacarle una porción de la torta al propio Londres. Otros como Luxemburgo y Suiza están para cosas muy específicas que son detalles del sistema, pero lo gordo pasa por Wall Street y Londres. Ahora, yo digo, es verdad que como en todos los ámbitos la era digital ha agilizado muchas cosas, pero si yo quiero sacar del país $1 millón, voy a tal lugar, no sé, ni tengo idea de dónde tengo que ir, ¿no? Pero hasta hace no mucho era el Citibank, ¿no? Pero, claro, el más eficiente para hacer eso. Pero en algún momento tengo que dejar el dinero, y en algún momento el dinero tiene que viajar, además de lo digital. Lo digital agiliza la transferencia. Bueno, desde hoy tengo el dinero en tal lugar, en Panamá o donde fuera. Pero en algún momento, ¿cómo viaja la guita? Pero lo que pasa es que el problema es que vos, Hugo, no conoces la logística de los ricos porque vos no has tenido $1 millón. No. Yo tampoco, pero yo sí sé cómo lo mueven. Pero vos lo estudiaste. Entonces, claro. En general, los ricos no tienen $1 millón amontonado, excepto que sean las películas yanquis de narcotraficantes que tienen la pared empapelada adentro. Pero el $1 millón lo tienen en un gran banco internacional, o ponele en el caso extremo de que lo tengan en una caja de seguridad, lo cual es rarísimo, te diría, es excepcional. Lo tiene en una caja de seguridad, se va a una cueva, lleva ese $1 millón, una cueva que uno se imagina un subsuelo de Florida, y en realidad son pisos que están entre el Banco Central y la Plaza de Mayo, ahí nomás del Banco Central que los regula y de la Casa de Gobierno. Y llevas el palo verde ahí, los tipos lo transfieren a una cuenta que vos le dijiste en el exterior, de tus hijos o del que sea, ¿correcto? Y vos decís, pero ¿y ese millón físico? Y ese millón físico se lo van a vender a los que quieren comprar dólares físicos acá. ¿Entendés? O sea, van a tener caja para ese día andar vendiendo el billete. Es una especie como le dice, claro, el billete. Es una especie de clearing. Y el banco de allá. Y el banco de allá, ellos le giran contra plata que otros le giraron para acá, para comprar dólares, para vender pesos al contado con liqui igual mes, para entrarlos, para hacer bicicleta financiera. O sea, el movimiento digital es infinitamente mayor al físico, y si aparece el físico, hay gente siempre que lo va a demandar. Apareció el físico hace 2 semanas, muchachos.
Había 500 millones de pesos, ahí estaba Farini, qué sé yo. Uy, alguien se Vimos las choreó. imágenes de los billetes de 1.000 en cantidad. Alguien se choreó 500 porque a mí me dijeron que eran 1.000, así que Bueno, me parece no, que yo creo que bueno, suele no sé, no ocurrir. importa, pues suele ocurrir. Bueno, siempre hay ratas que se comen parte del Incautaron botín. una tonelada de cocaína, no, era media tonelada, bueno, eran 200 kilos. Ahora, está bien, la pregunta de él está buena porque invita a pensar en el clearing, no es que tengo que pasar yo físicamente todo, porque hay demanda y todo. La pregunta es, esto no produce, a ver, hay guita produciendo guita, pero no hay bienes, es decir, que avalen esa guita. Y a mí me parece que ahí está la crisis del sistema. Estamos dándole a la guita un valor que no tiene porque no está respaldado, no por oro, ya no pretendo, eso en los años 70 se murió, pero digo, tendría que estar respaldado por producción, por bienes, sí, a los sumos servicios, pero a los bienes. Y no hay esa contraprestación, es decir, hay más volumen de dinero especulativo que productivo en última instancia. ¿Cómo se compensa eso? ¿No va a producir una crisis mundial en algún momento? Suena a una cosa así. Ahí vos metés dos temas simultáneos, que Sí. hay mucha confusión con el tema de el respaldo del dinero. El dólar tiene respaldo. No, ya no hay más respaldo porque de dinero. tiene Fornox. Nunca lo hubo. Porque ¿quién iba a ir a mirar los lingotes y ver si eran lingotes, no eran lingotes, cuánto sabía? O sea, no podía ir Pero cualquiera. aparte lo dijeron claramente y lo declararon en el 73, creo, Nixon dijo, En el 71 se acabó se acabó la convertibilidad, la convertibilidad, del dólar claro. en oro. Exactamente. Que era una paridad fija, una paridad que tenía cierto sentido para administrar el mundo financiero. Bueno, cuando eso se acabó, es piedra libre para hacer la joda que quiera financieramente. Hasta ese momento que había convertibilidad, había un límite. ¿Cuánto era el límite? Y lo que pudieras acumular de oro, lo de verdad o lo que mentía, pero obviamente había un límite para la mentira. Entonces, en ese momento, a fines de los 60, principios de los 70, se descontroló la forma exponencial en que se puede multiplicar la guita financiera. Ujú. Ahora, lo que vos decís es que en realidad lo que tiene que tener respaldo productivo es la ganancia. Uno no debería tener beneficios en lo financiero si no están respaldados con beneficios en lo productivo. Por lo menos así era antes. Ujú. Bueno, ahora no. Ahora, desde que se dio rienda libre, digamos, a lo financiero en los 70 y después con el consenso de Washington, con toda la desregulación que obligaron y metieron con forceps, lo que tenemos es lo que se llama un gran Ponzi en las finanzas internacionales, alimentada por Estados Unidos por la maquinita de hacer billetes y por otros países que también la alimentan. Y uno dirá, bueno, pero el dólar tiene los días contados, pero a los chinos no les conviene que el dólar se caiga mañana, porque es una parte muy importante de su demanda y de la demanda de los que le demandan a ellos. Pero eso no es dominio para los chinos, me parece que ahí los ponen en una posición de, digamos, de poder también. Porque los chinos, el Oye. dominio que tienen hoy, que son los grandes productores del mundo y que le están disputando Oye, la claro, frontera tecnológica a Estados Exactamente, Unidos. y le puedes cagar la caja en términos, le puedes quebrar la caja a Estados Unidos, con eso lo tiene también dominado. Pero antes de quebrarle la caja a Estados Unidos, si se la quebrara, como tienen acumulado una montaña importante de bienes en dólares, digamos, en bonos del tesoro, dólares, lo que sea, primero se lo van a ir a gastar y se van a comprar Latinoamérica, África y Europa. Si no los dejan comprarse Estados Unidos, porque también se lo pueden comprar. Digo, no son boludos los chinos y no tienen ningún apuro por ser la potencia que tenga encima la carga de decir yo administro el medio de pago mundial. Porque eso no es fácil. Y una empresa de inversiones como BlackRock también tiene digamos, la capacidad como para hackear la economía estadounidense. BlackRock lo que hace es juntar la plata de muchos millones de personas, desde plomeros y jubilados hasta grandes ricos, y los administra un grupo de gente, entre los cuales hay una cabeza, que puede hacer lo que quiera con esa guita mientras le dé ganancia. Entonces, puede hacer lo que quiera, quiere decir, literalmente puede hacer lo que quiera, porque nadie le va a pedir que rinda cuentas si gana plata. Entonces, en ese sentido, puede hackear al dólar, a la libra, a un país como la Argentina o a todo un continente sin ningún problema por la cantidad de recursos que tiene y por la libertad de movimiento que tiene. Y hoy, como está desperdigada la propiedad de las empresas en las bolsas del mundo, si BlackRock maneja el 4, 5, 6% de una empresa, ya maneja la empresa. Claro. Entonces, eso lo que hace es que además haya una especie de síndrome del escorpión del capitalismo, que es que puede picar a la rana que lo lleva en el lomo. Y efectivamente, como dice Larry, se ve venir una crisis como ocurrió en el 29, pero esta tiene otra dimensión, otra dimensión, sí. Y la están tratando de evitar desde el 2008, que les vienen dando a la maquinita y que vienen metiéndole distintos tipos de
hormonas, de testosterona y de otras cosas. Pero bueno, tiene los días contados. Ahora, si vos me preguntás cuándo va a ocurrir la explosión de la burbuja financiera monstruosa que tenemos, yo no lo sé, si no, ya sería rico, digamos, ¿no? Claro. 10:30 de la mañana. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias. Política. Cecilia Moró y Martín Menem iniciaron la transición en la presidencia de diputados. La bonaerense y el riojano recorrieron las instalaciones de la presidencia de la Cámara y otros salones ubicados en el Palacio Legislativo y luego mantuvieron una charla de más de 3 horas. Si bien no trascendieron detalles del encuentro, se acordó que en los próximos días los equipos técnicos de ambos legisladores continuarán con los diálogos en relación a las diferentes áreas de la Cámara. Martín Menem fue elegido por el presidente electo Javier Milei para postularse como candidato a presidente de la Cámara Baja y su nombre se pondrá a consideración en la sesión preparatoria prevista para el próximo jueves a las 12. América Latina. Lula prometió hacer esfuerzos adicionales en favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El mandatario brasileño lo expresó tras la oposición del presidente de Francia. Emmanuel Macron consideró anticuados a los términos de la negociación porque no cumplen con la normativa europea de medio ambiente. Durante un diálogo con la prensa, Lula dijo que Brasil y Alemania sí impulsan el acuerdo de libre comercio y que la decisión no es tomada por países en soledad, sino por la Comisión Europea. Fútbol. Copa América 2024, la Escaloneta jugará el partido inaugural. Comenzará el 20 de junio y en esta ocasión tendrá 16 equipos, 10 de Sudamérica y 6 de la CONCACAF. Argentina disputará el partido inaugural en Atlanta. Los otros encuentros de la ronda inicial serán en Nueva Jersey y Miami. Más información en telam.com.ar. Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de mañeto, decretos y ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd, porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y consuma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente acá en Radio Caput.
Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Te dijeron que el dinero no era bueno, que te hacía más tacaño que tu abuelo. Pero mira, yo te voy a ser sincero, pues muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero. Puedo darle de comer al callejero, puedo regalarle flores a la gente que yo quiero, darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero. Bueno, no sé si son muchos los que hacen eso, ¿no? Esa mirada generosa. Decididamente te ¿no? voy a ser el musicalizador de cualquier programa que yo tenga en la radio, porque encontrás música increíble, increíble. Como aparte es un relato de la realidad. Sí. Cuanto más dinero, más tacaño, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Te hace más avaro. Yo quería decir un par de cosas del dinero. Dale. El problema del dinero es cuando es lo que mueve, digamos, como criterio de éxito. Primero, o sea, si el criterio de éxito de una persona es cuánto consume, que es lo que dicen los libros de manuales de economía, si tu éxito y tu felicidad vienen en cuánto consumís, estamos en problemas, esa es la señal. Y lo segundo, para muchos que piensan que los que tienen mucha guita son tipos virtuosos, inteligentes, tipos muy formados, tipos muy capaces, le digo que es una pelotudez eso. Uh-huh. Que en realidad, hacer mucha guita, si vos tenés flexibilidad moral y le pones toda tu energía a hacer guita, no es tan difícil. Ustedes dirán, pero a mí no me pasa, moral, porque ustedes no pusieron la flexibilidad moral y toda su energía en pos de Somos hacer muy guita. rígidos, digamos. Y alguien dirá, bueno, pero uno que es pobre, bueno, se dedicará, si es pobre, con esfuerzo a estudiar a esto, a lo otro, o a ser narcotraficante, pero siempre hay una opción para dedicarte a hacer guita y nada más que a hacer guita. Uh-huh. Y es difícil que el que haga guita tenga el objetivo de darle agua a 600 millones, como dijo el cantante, o sacar a la gente de la pobreza. En general, lo que está escondiendo son miserias y, como diría Sabina, era tan pobre que no tenía más que dinero, ¿no? Uh-huh. Claro. Es una sentencia importante. Ahora, la cuestión de la transacción comercial no cambió en los últimos 5.000 años. Es lo mismo. Yo fabrico o tengo algo que vos querés, vos tenés algo que yo quiero, hacemos el trueque, le ponemos un valor, le damos un valor de acuerdo a la necesidad. El agua en el Sahara debe costar más cara que en Buenos Aires, evidentemente, porque hay cuestiones lógicas. Ahora digo, la acumulación de capitales, y eso estábamos hablando en el entretiempo, mientras escuchábamos el noticiero, hay grupos de poder hoy económico que disputan la hegemonía de Estados Unidos, el sudeste asiático, China, Rusia, los BRICS, si son todas cosas que fueron surgiendo a medida de que lo que propone Estados Unidos es de una gran miserabilidad moral y ética, ¿no? Porque es digamos, la caída de la moral occidental y cristiana. ¿Qué incidencia tienen estos? ¿Están en crecimiento? ¿Van a producir el quiebre de Estados Unidos? ¿Va a haber una armonización de capitales, de poder de capitales? ¿Va a haber una mejor distribución de la riqueza? Bueno, primero, el objetivo de Rusia, de India, de China, de los BRICS en general, no creo que sea quebrar los Estados Unidos. Uh-huh. Lo que hay es en disputa dos modelos. Un modelo que es el que hablábamos antes, que es el financierizado delirante, que fabrica derivados financieros que no tienen ningún asidero con la producción, ni con el consumo, ni con la gente, y que pedalea con bicicletas financieras en el aire. Y el otro, que es el modelo hoy encarnado por los anglosajones, digamos, por Estados Unidos e Inglaterra como mínimo, y encarnado armadamente por la OTAN. Y el otro, que es uno que quiere producir, quiere tener gente que consuma y quiere meter a la gente adentro del proyecto de mundo, digamos, al que no le sobran 4.000, 5.000 millones como al otro. Entonces, eso es lo que está en disputa. Y obviamente, detrás de esa disputa, hay disputa por los recursos también, por la guita y también por los recursos naturales. O sea, a Estados Unidos, en la Argentina, no necesariamente le interesa mucho saquear, a Estados Unidos en general, al poder profundo, no estoy diciendo algunos personajes que van de la mano de Caputo y compañía, sino que lo que le interesa es, por ejemplo, cerrarle la canilla de litio a China, desde la Argentina, desde Bolivia y desde Chile, si puede, la canilla de proteínas vegetales por el río Paraná, o las que salen de Brasil,
o la pesca en el Atlántico Sur. O sea, Estados Unidos con todas esas herramientas puede complicarle bastante la vida al desarrollo de China tecnológico, pero también al alimento de su población. Entonces, está en disputa la porción del lavado internacional de guita, que son muchos billones de dólares, y que China dice, bueno, muchachos, esto es en proporción al poder. Porque acá, así como hablábamos del respaldo del dinero, que no tiene nada que ver con el oro que acumules, sino con el poder que tenés para imponer tu moneda, por ejemplo Estados Unidos con el dólar, hoy China tiene poder para decir, deme mi parte de la torta del lavado internacional, de lo que mueven de fuga y de esos capitales que los genero yo con el comercio que hago también, en parte. Y eso es lo que está en discusión. Y Rusia juega también su propio partido en ese sentido. Tengamos en cuenta que Rusia, después de la perestroika y demás, era el país, junto con Argentina, que más dólares físicos demandaba en el mundo. Pero per cápita le ganábamos, nosotros éramos campeones del mundo, ahí no necesitábamos ni a Messi. O tal vez sí, a Messi Caputo, para ser los primeros del mundo, ¿no? Ahora, esa discusión puede llegar a generar conflictos, o un conflicto serio iría en contra del negocio de todos. Ya genera conflictos, algunos de ellos se convierten en supuestas filtraciones, en operetas y demás, y otros nunca nos vamos a enterar, pero matan gente seguramente, gente que está en esa intermediación, o hacen caer bancos, o hacen caer burbujas inmobiliarias o financieras y demás, y tienen que ver con a dónde se van moviendo estos billones de dólares que todo el tiempo están buscando ganancias, porque en la fantasía popular son un montón de lingotes o cosas que están acumuladas en las islas del Caribe. Eso es una farsa total. Lo que están haciendo es buscar ganancia permanentemente. Si es necesario, te van a financiar una minera que derrame cianuro, o una petrolera que derrame petróleo, o un lugar que explote gente para hacer todo por menos de la $1. maximización de la ganancia. Claro. Exacto. Ahora, perdona. Decía porque hicimos un programa, también aquí en Mundo en Clave, sobre la desdolarización. ¿Cuál es el significado que tiene para vos la desdolarización? ¿Es una forma de amenaza de otros capitales que están en otros lados con respecto a Estados Unidos? ¿Es una forma de decir, yo también tengo fuerza, te puedo equilibrar, o no exageres con tu poder porque yo tengo acá la posibilidad de comerciar sin participarte de tu moneda? Caso de la venta de petróleo Irak, Irán y qué sé yo, que amenazan con eso, es decir, sacar los dólares del medio. Acá se planteó en algún momento, y no comerciar con dólares. Eso les quita poder a Estados Unidos, en teoría. Primera gran diferencia acá, no solo se planteó, sino que se hizo desdolarizar algunas transacciones, pero porque no teníamos dólares, no por cocoritos, digamos, no por... Igual tenemos la medida dólar metida en la cabeza. Bueno, esto es lo que te quería decir. Así como Rusia, para esquivar los bloqueos de Estados Unidos y de Europa impuestos por Estados Unidos, pudo vender un montón de petróleo y gas en rublos, y de hecho el rublo en vez de bajar subió, eso no quita que sigan haciendo las transacciones calculando el valor en dólares, porque el problema que vos tenés en el mundo, y esto viene a los 5.000 años que decías vos del trueque que después incorporó el dinero, es ¿cuánto vale lo que vos producís y lo que yo produzco? Si vos tenés gallina y yo tengo una lanza, ¿cuánto vale mi lanza en relación de tu gallina? Y ahí tenés que tener una medida, y esa medida, el que la impone, también impone él cuánto dice que vale lo que está en el medio, que es ese billetito. Esto es el caso de Estados Unidos, que imprime ese intermediario entre todas nuestras transacciones. Pero es muy difícil salir del dólar, aunque sea como medida de referencia, para saber cuánto valen las cosas. Claro. De hecho, este es un problema actual en el mundo, pero también es un problema en la Argentina, que con el quilombo que tenemos de inflación y de pujas entre monopolios, oligopolios y demás, las cosas tienen no solamente una evolución rápida de precios, sino que valen de una manera delirante entre sí. Los precios relativos de todo contra el salario y la jubilación. Todas las semanas hago aquí las comparaciones de la Argentina en dólares con el país que tratamos. Me cuesta establecer el precio en la Argentina. Fíjate que en otros países es fácil establecer cuánto cuesta una Coca-Cola de 350 centímetros cúbicos. Digo, bueno, cuesta $1. En Argentina, ¿qué dólar tomo? ¿El MEP? ¿El y además, Blue? ¿dónde comprar la Coca-Cola? Porque en un lugar capaz que va a estar el doble que en otro. Absolutamente. Y además, hay cosas que están caras respecto al mundo y otras baratas respecto al mundo, porque está desquiciado los precios relativos. Pero nos cuadra a nosotros la histórica teoría del Big Mac, por ejemplo, que muchos economistas la tomaban.
Que es la de establecer, un combo, que es un combo modelo. Claro, que el Big Mac es uno de los artículos que está en todo el mundo, cuya hamburguesa pesa el mismo gramaje en todas partes, tiene los mismos como ingredientes. La Coca-Cola 354 centímetros cúbicos. Ahí tenés dos problemas. Primero, estás asumiendo que McDonald's gana lo mismo en todo el mundo. Yo dificulto pensar que McDonald's en la Argentina no aprovecha el desquicio que hay para cobrar lo que se le cante en las cosas que se le cante. Más allá de que lo limite la competencia, pero se pueden poner de acuerdo, son 3 o 4. Y segundo, el Big Mac, justamente por esto que dijiste vos, en algún momento algún secretario de comercio les dijo, suban todo lo que quieran, pero el Big Mac no sube, con lo cual es manipulable también. O sea que si hay algún tipo de acuerdo, seguro que va a pasar por el Big Mac. Déjame que te haga una pregunta, capaz que es un poco ingenua, pero suponete que uno tiene toda la plata y dije, ¿cómo hago para abrir una guarida? Alguien quiere abrir una guarida o un país quiere abrir una guarida. Te pongo un caso extremo, pero... Y vas a invitar a los popes de la nación a la inauguración de la guarida. Yo tengo mucha guita, entonces quiero abrir una guarida. Me compro una islita en algún lugar, que además es un lugar seguramente paradisíaco, donde pones unos hoteles turísticos muy buenos. Es un país el que decide ponerla y cooptar a los que están dirigiendo esa islita o lo que sea. Primero, entre $1.000.000 y esto, estoy viendo que tu espíritu emprendedor está al día con Milei y Macri y su vuelta. Segundo, los que deciden cuáles son las guaridas fiscales, las útiles y para qué y demás, son los grandes bancos internacionales y las grandes firmas de auditoría, que son las que hacen todo el manejo contable del dinero y el manejo por los sistemas informáticos, por ejemplo, el sistema SWIFT, que es el sistema del cual dejaron afuera a Rusia para que no pueda vender su petróleo y terminó vendiéndolo por un sistema alternativo y demás. Claro. Su petróleo y su gas, ¿no? Entonces, estos jugadores internacionales, primero los bancos y las entidades estas que te mencioné de auditoría, pero también los grandes estudios de abogados que se encargan de hacer el papeleo de eso, y también los family office, que son los que le administran la guita a los ricos, y también los que están a cargo de la finanza de las grandes multinacionales. Entonces, para ponerlo con un ejemplo, Irlanda, hace un par de décadas, no era una guardia fiscal. Y un día dijeron, che, muchachos, esto no va a andar. Así que, ¿por qué no le ofrecemos nuestros servicios a algunas multinacionales para que vengan y hagan de cuenta que ganaron su plata acá y en realidad la ganaron en el mundo y la declaran acá? Entonces hicieron acuerdos, por ejemplo, con Apple, y un año que le revisó la Comunidad Europea a Apple, ahí dijo, le debes 14.000 millones de euros al gobierno de Irlanda para pagar lo que dice la ley de Irlanda, y que vos con un acuerdo espurio, digamos, el presidente de Irlanda dijo, no, yo hice un acuerdo que tengo derecho a hacer y qué sé yo, y Apple dijo, yo hice el acuerdo con el presidente, así que, y saltó el Tesoro de Estados Unidos a decir, ¿y ustedes quiénes son para andar diciendo como árbitros internacionales cuánto hay que pagar y cuánto no hay que pagar? Entonces digo, las guardias fiscales básicamente compran su licencia en Estados Unidos, y antes en Inglaterra, pero hoy está de capa caída, y probablemente en el futuro la compren en China. Probablemente en el futuro la patente la tengas que comprar en China, digamos. Así como en su momento los piratas compraban en Inglaterra. Bueno, Juan, ¿cómo se resuelve todo este intríngulis? Porque en realidad lo que estás planteando es una interdependencia de ilicitudes, porque es eso, ¿no? Es decir, hay una interdependencia mundial de ilicitudes que habría que ordenarlo, por lo menos si va a continuar en este tono y de esta forma y con porque lo que está buscando es no pagar impuestos, a eso se refiere, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el final último de todo este desquicio legal, formal y de poder? ¿Cuál es el último? Que el capitalismo funcione. Que el capitalismo sin lavado, sin dinero en negro, sin fuga de capitales, sin movimiento desquiciado se hubiera caído hace mucho tiempo. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo oficializamos y vemos la forma de convivir? Oficializado. Lo que pasa es que por la galería se den cuenta, ay Dios mío, qué vergüenza, estas guardias fiscales, y les lavaron la cara en el 2008. Y entonces ahora en la lista negra, entre comillas, de guardias fiscales, hay 3 o 4 países que son más por temas de terrorismo, según ellos, que por temas de guaridas, de evasión y demás. O sea, esto es funcional, es un engranaje, no es un error, no es un problema. Y vos dirás, bueno, pero entonces hay que resolverlo con la legislación de los que salimos perdiendo. No es un problema todos genético del sistema. Menos las finanzas de Wall Street y de Londres, que obedecen a los mismos que mueven ese sistema. Pero no hay alguna decisión, por ejemplo,
Yo sé que es muy ingenuo esto que te voy a decir, pero alguna cuestión ética, ¿no? No sé si entra la palabra en la guarida. Te van a acusar de zurdo, tenés cuidado. No sé si entra la palabra se viene el zurdaje. Pero pensaba, muchacho, con la trata no, o con tal cosa no. ¿Hay algo con lo que no? Porque falopa, no hay nada con lo que no. De hecho, te voy a contar una cosa muy resumida. Los grandes negocios son falopa, te voy a contar una cosa muy resumida. Hace varios años, después de la crisis del 2008, Europa estaba desesperada, algunos países, por subir su PBI, aunque sea 1%, porque tenían problema de cuánto le daba la deuda versus el PBI. Entonces España empezó a averiguar cómo iba a incorporar la microventa callejera de droga y la prostitución dentro de su PBI. Yo dije, ¿cómo es esto? Es una locura. Entonces me puse a investigar dónde estaba el límite entre entra en el PBI o no entra. En los 70 hubo una discusión de todos los organismos multinacionales e internacionales y se pusieron de acuerdo en la metodología. ¿Sabes cuál es la metodología? Esto es una economía de mercado, de libre mercado, como le gusta a Milei, y entonces lo importante es, oferta y demanda se pusieron de acuerdo voluntariamente y nadie les apuntaba con una pistola, perfecto, entra. Después la legalidad es un accidente, porque el alcohol puede estar prohibido en Medio Oriente y en la Argentina no, la marihuana puede estar legalizada totalmente en Uruguay y producirse legalmente y demás, y en la Argentina no, bueno, excepto en Jujuy y algún lugarcito. Pero digo, es un accidente. Entonces, para el capitalismo, la legalidad es un accidente. Lo que importa es el mercado. Y ahí quedó clarísimo, y eso está escrito en tabla de piedra de los 70. Por eso en Milei es funcional este sistema. El mercado manda, y si el mercado dice que la gente es carne picada, la gente es carne picada. ¿Al mercado le asusta, al mercado al grande, al internacional, un tipo como Milei, o lo atrae porque dice, bueno, podemos volcar todo más para nuestro lado con un tipo así? Ahí tenés el problema. El mercado, como no es un señor ni los 4 o 5 fascinerosos que dice el Turco Asís, es una serie de átomos de personas que están tomando decisiones en su unidad de negocio, entre otras BlackRock, pero hay muchas otras, que no ven nunca el bosque. Entonces, si entre todos dicen, yo hago una fogatita, total, ¿qué pasa? Y te prende fuego el mundo, porque todos hicieron la fogatita, lo lamento. Entonces, el mercado lo que tiene es que en muchos casos se comporta de una manera irracional contra sí mismo, como el alacrán que dije yo. Indolente, absolutamente. Ese es el problema fundamental. Una vez me lo preguntaron de Radio Francia en español, algo así, y me dice, no, porque ¿cuáles serían las 100 personas o quiénes son los malos, digamos, de toda esta historia de las guaridas? No están. Le digo, los malos son miles y miles que están tomando pequeñas decisiones y le echan la culpa al otro, como el maquinista que manejaba el tren que iba a Auschwitz, el otro que ponía la pastillita, el otro que llevaba, y ninguno se consideraba responsable de la consecuencia de toda esa integración. Max Weber te diría que la burocracia dice la responsabilidad es del otro, y se van pasando la pelota, ¿no? Claro, no la patria, la responsabilidad. Juan, ¿y alguna palabra de aliento? Sí, porque la verdad que con tu mirada, no es tu mirada, sino el análisis muy profundo lo tuyo, parece que esto sería una debacle sin fin. Es decir, la característica es lo permanente de la debacle, de la explosión. Y en algún momento esto expulsa a tanta gente que toda esa gente algo va a hacer, ¿o no? Mira, en el sentido de expulsión, los que más tienen para perder, increíblemente, y han votado muchos a Milei y también a Macri, es la clase media alta y media. Pero los pobres en realidad cada vez más se están acostumbrando a funcionar en lo que se llama en los organismos internacionales la ENO, que es esto informal, subterráneo y demás, y ya hicieron su modificación de la forma de tener expectativas para adelante. Ajá. ¿Esto es bueno? Mira, ni bueno ni malo. Es otra forma de funcionar. Bueno, no tiene espíritu solidario, tiene espíritu individualista. Entonces, pero claro. Ojo, en la economía informal hay mucho más espíritu solidario que en una parte muy importante de la formal, que no quiere decir que en todas, porque obviamente en el narcotráfico se arreglan de otra manera, pero supuesto. En las comunidades que tienen que ver con la producción de fruta y horticultura, textiles, en la construcción, muchos tratos se cierran con la mano y nadie va a ir a llamar a la policía o un juez para que cumpla el trato. Es volver a una ética que ya había pasado y que se vuelve a poner de manifiesto. Y correr al Estado. Por eso ellos también votan a Macri y a Milei, porque dicen, a mí el Estado que no me rompa la pelota. Yo funciono bien y acá, entre nosotros, y esto no va para la Argentina, va para el mundo, tenemos otra forma de acordar las cosas. El que saca los pies del plato, tenemos otra forma de castigarlo. Ajá. Eso es importante también, porque hay premio y castigo. Claro, y los muchachos, por ejemplo, cuando asume un gobierno, o antes de asumir, que ya saben que va a ser, van y le golpean la puerta, mira, con esto sabes que no te tenés que meter,
¿Qué muchachos? Los financieros, esos están todo el sí. tiempo, tienen, digamos, una oficinita en la Rosada, en el Banco Central, sí, donde por si acaso le recuerdan todos los días las cosas que necesita el sistema para no caerse. Por ejemplo, que en la LELIQ le paguen 200 y pico % anual, cuando la inflación es 140. Eso se lo recuerdan cada vez que hay un vencimiento, por si alguien se olvidó, digamos. ¿Y hay algún poder político que puede decir, no, flaco, si la inflación es 140, voy a pagar 140? Porque si no, 70 para que la claro, presten a un sistema productivo. Pero porque ahí te están pagando para tener la montonada. Claro, pero para que la política no pierda protagonismo ni fuerza. Porque finalmente lo que estás diciendo es la política no sirve para nada. No sirve para nada o no tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a esas bravuconadas. Entonces lo que falta es que la clase política construya poder para confrontar a los 55% que votaron destrucción del Estado. Ajá. Entonces, para construir ese poder, lo que tenés que hacer es a la gente consciente de lo que está en juego y a dónde nos lleva todo esto y quiénes van a perder. Porque el problema es que vos, con la campaña del miedo de la cual yo fui partícipe, le estás diciendo un montón de cosas a la gente que la gente dice, sí, ahora me le decís que estamos en campaña. Y tiene razón. O sea, hace 20 años que se lo tenía que haber empezado a decir sistemáticamente y educar a la gente políticamente para que entienda qué implica cada opción. No sabes Macri, qué placer Milei. me produce hacer hablar un economista de política. Porque siempre tienen, sí, como decía Axel Kicillof, cuando te hablan en difícil, ¿viste? Es porque te están jodiendo. Claro, Groucho, pero ¿no? hice hablar a Juan Valerdi de política y eso tiene un valor incalculable para nosotros. Juan, siempre cuando quedan un par de minutos para que termine el programa, preguntamos, ¿hay algo importante que no te hayamos preguntado y que sea piola destacar? Digamos, de todo lo que hablamos, algo que por ahí vos digas, che, mirá, me quedó pendiente decir tal cosa porque para el tema este es sustancioso. Me quedó pendiente decir que, a pesar de todo y de esta última elección, tengo confianza en la gente y creo que deberíamos tenerla todos. Pero la gente aparentemente, mucha gente, necesita dársela contra la pared para reaccionar y ver a dónde lo están llevando. Eso creo que pasó muchas veces en la historia, pero implica golpearse. Y golpearse creo que es lo que va a ocurrir en los próximos meses o años con este modelo que trata de implantar Milei, que está más desquiciado, que tiene más desquicio que maldad, y Macri que tiene mucha más maldad que desquicio. Confío en que los argentinos entiendan un poquito hacia dónde los lleva esa opción y reaccionen a tiempo. Si me equivoco, pagaré las consecuencias de eso con una depresión, supongo, o algo así, o con tener que luchar más tiempo del que me imaginaba. La reacción a tiempo tendría que hacer de tal modo de impedir algunos daños que probablemente, no digo que sean irreversibles, pero bueno, muy lejos de lo irreversible no van a estar, ¿no? Si empiezan a rifar empresas, volver a recuperarlas va a ser muy difícil. Los daños pueden ser muy graves y muy rápido. O sea, yo creo que Macri lo va a usar a Milei para hacer el daño más rápidamente posible en los próximos meses y después de último usarlo de chivo expiatorio y si es necesario sacárselo encima. No me cabe duda que Macri lo calculará también. Sí. Pero no creo que haya daños irreversibles, pero sí onerosos, digamos. Por lo pronto tenemos toda la deuda que nos dejó Macri y que nos condiciona el presente, digamos. Imagínate si ahora vuelve Caputo, vuelve Sturzenegger, vuelve el Macri y compañía, nos pueden endeudar infinitamente más, ¿no? ¿Vos pensás que la acumulación política es lo único que puede frenar en el caso argentino, pero a nivel mundial, cuál va a ser el desenlace de todo esto? No lo tenés muy claro. No, y no digo acumulación política, digo concientización política de la población, que es lo que no están haciendo acá y no están haciendo en el mundo. Hace 6-7 años me tocó ir a Europa y tuve la suerte de hablar en el anexo del Parlamento Europeo. Y le dije, muchachos, esto es muy simple, o le cobran los impuestos a las multinacionales y le dan con un palo para cobrarles, o dentro de 4, 5, 6 años van a tener que dar un palo a la gente porque como no pagan ellos, tienen que desarmar el Estado de bienestar. Los ricos en Inglaterra pidieron que les cobren impuestos. Hay cosas que... Y en Estados Unidos también. Claro, hay algo de eso que es no dispararse un tiro en los pies, ¿no? Es decir... Es el alacrán tomando conciencia de lo fría que está el agua del río. Juan, muchísimas gracias por haber venido. Qué lindo, esa última frase es el título de la nota. A ver. ¿No? El alacrán... Tomando conciencia de lo fría que está el agua del río. Ahí está. Muchas gracias, Juan, por haber venido. Juan Valerdi pasó por Mundo en Clave.
Gracias, Lali Grumeli ahí en los controles. Larry, nos vamos yendo y bueno, y saludamos por supuesto a la 90.7 de Marcos Paz, la radio pública, a la 97.5 de Oberá en Misiones, RPD Radio, y a Radio Pista Urbana. Nos reencontramos la semana que viene, otra vez aquí en Mundo en Clave. Sí, no importa qué hora usted nos escuche, es a la misma hora, en cualquier lugar, es a la misma hora. Chao, gracias. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube.